En la programación o desarrollo de software, el uso de variables es muy trascendente. Las variables representan de forma simbólica lo que son los valores que vamos a estar utilizando en nuestros programas. Estas variables nos permiten a nosotros de manera continua pues alojar información en contenedores donde va a ser necesaria que la información cambie con el tiempo. Por eso su nombre variable. A la información, a los datos estar continuamente cambiando, se necesita almacenar de forma temporal o de forma permanente estos valores y poder utilizarlos en nuestros programas. De manera que en PHP, como en muchos lenguajes, el uso de variables es de suma importancia, y en PHP existen varias reglas que debemos seguir al pie de la letra para poder trabajar con estas importantes elementos de la programación. Por ejemplo, tenemos diferentes condiciones que deben estar presentes a la hora de trabajar con variables. Todas variables en PHP inician con el símbolo de dólar. El símbolo de dólar indica a PHP que lo que queremos crear es una variable que va a almacenar un valor y que ese valor va a variar, va a cambiar a lo largo de la ejecución del programa. También tenemos que una vez iniciamos con el símbolo de dólar, el símbolo de dinero, perdón, seguido de una letra o underscore, la variable puede contener estos elementos. O sea, si colocamos nuestro símbolo de dinero, podemos seguirle a este o una letra o un símbolo underscore. Tenemos que, además de letras, las variables pueden contener números, pueden contener underscore o guiones. Esto es después de colocar el segundo carácter de la variable. No puede contener espacios, no puedo tener espacios en blanco ni tabulaciones en mis variables. Y también debo tener presente que las variables en PHP son case sensitive, o sea que se distinguen entre lo que son mayúsculas y minúsculas. Variables completamente escritas en mayúscula o donde hay alguna letra en mayúscula, aunque tengamos diferentes palabras, cada una representa una variable diferente capaz de poder alojar un valor distinto dentro de sí. Vamos a ver algunos ejemplos de cuáles serían nombres de variables con los cuales se pueden trabajar en PHP. Tenemos el caso de el primer nombre variable, que si se fijan debe empezar siempre con un símbolo de dinero, y artículo, por ejemplo. Todas están en minúscula, este es un nombre correcto, pero tenemos el segundo caso donde el mismo nombre empieza con A mayúscula. Ambas son variables correctas, pero se tratan de variables diferentes. Esto es una variable y esto es otra variable dentro de PHP, pues la distinción entre mayúscula y minúscula hace esa diferencia. Podemos utilizar la notación de camello, como se le llaman frecuentemente, donde podemos combinar varias palabras compuestas, y estas separarlas, distinguirlas mediante la capitalización de la primera letra en mayúscula de la segunda palabra que compone la variable. Es más común utilizar esta notación, o más recomendado, para evitar cualquier problema en la distinción de una variable u otra. En vez, si es una palabra compuesta, podemos utilizar el underscore que separa la primera palabra de la segunda palabra. Esto es una forma que estaremos utilizando con más frecuencia que la anterior. Pero también podemos utilizar el guión. El guión es parte de una variable que permite dividirlo. Podemos utilizar números dentro de la composición de nuestra variable. Podemos utilizar el símbolo de underscore para iniciar nuestra variable, y también podemos utilizar doble signo de underscore para trabajar con nuestras variables. Es importante además notar
que cada uno de estos nombres de variable atiende a, a una necesidad. Pero voy a señalar algunos de los nombres que, aunque válidos, no son muy recomendables utilizar en PHP. El caso de utilizar el guión no es recomendable, puesto que el guión puede ser fácilmente confundido con un símbolo de menos. Aquí pudiéramos entender que estamos restando en vez de separando dos nombres que componen una única variable. Por lo tanto, no va a ser muy recomendado utilizar ese tipo de notación para poner nombre, aunque válido, pero no lo recomendamos. Al igual que utilizar esta otra notación donde existen dos underscore, aunque válido, el poner doble underscore puede prestarse a confusión. Podemos entender que es uno solo, o podemos simplemente tal vez confundir el uso de este tipo de variable. Entonces no lo recomendamos utilizar, pero es válido su uso. Y el tercero que quiero señalar es este otro nombre, empezando con un solo underscore. No lo recomiendo por el tema de que PHP utiliza variables del sistema que inician con el símbolo underscore. Casi todas sus variables de entorno y variables declaradas en PHP utilizan esta notación con el underscore. Por lo tanto, para que no lleguemos a un punto donde podamos escribir un nombre de variable que introduzca alguna confusión en el lenguaje, pues tal vez no es tan recomendado hacer este uso del underscore. Y igual con el doble underscore, que aplica exactamente lo mismo. Entonces se estará utilizando con mayor frecuencia el uso de la declaración de nombre como lo notamos aquí en la primera, y también el uso como lo notamos aquí en la cuarta, para separar una variable cuyos nombres son compuestos. Bien, entonces vámonos al plano práctico. Vamos a iniciar un nuevo archivo, lo guardamos con la extensión PHP, utilizando nuestra plantilla de código HTML. Vamos a guardarlo en la ruta donde están los demás. PHP Workspace, vamos a ponerle este nombre, variables.php, y salvamos este nuevo nombre. Vamos a cambiarle el título a variables, y dentro del cuerpo vamos a colocar nuestra cabecera de inicio de código PHP y de fin. Y aquí vamos a trabajar con algunas variables. Digamos que además de declararla, vamos a ver cómo utilizar estas variables. Si tenemos una variable, guardamos un valor, estamos almacenando aquí el valor 10 en la variable que acabamos de declarar, var1. Para utilizar nuestra variable podemos hacer, por ejemplo, imprimir el valor de esta variable, y con esto PHP sabe que queremos imprimir el valor de la variable, que ya fue anteriormente asignado mediante el valor que utilizamos como 10. Vamos a correr este código para ver sus resultados. Iniciamos en nuestro servidor y corremos en nuestro proyecto, en nuestro workspace, el nuevo archivo variable.php que hemos creado, y fíjense que la impresión es un 10, de manera que tenemos ya el HTML, el browser, interpretando código que se envía al servidor, se procesa y se retorna como código HTML al browser.
Fíjense aquí que si vemos el source del HTML se nos presenta un 10. Además podemos declarar tantas variables necesitemos dentro de nuestro programa, pero en vez de variables de tipo decimal podemos también guardar texto y podemos imprimir este texto simplemente diciéndole que queremos acceder a la variable 2. Vamos a imprimir este texto, salvamos y ahora refrescamos nuestra página y se fijarán que cuando se procesa en el servidor ahora se imprime Hola Mundo. De igual manera podemos tener el caso donde tenemos variables y estas variables podemos distinguirlas cambiando una letra en mayúsculas. Si se fijan, son dos variables totalmente diferentes que almacenan un valor, y si yo intento imprimir estas variables, vamos a imprimir una línea nueva para que no se mezcle con la anterior, y ahora vamos a imprimir mi variable que está con la letra mayúscula. Bien. Si vamos a nuestro navegador, corremos nuestro código, se darán cuenta que la ejecución fue de la variable que tiene el texto Hola Mundo, carita triste. De manera que fíjense la diferencia entre usar diferentes variables que al alterar una letra, mayúscula o minúscula, la convierte automáticamente, aunque se llamen igual semánticamente. No es lo mismo en el programa, puesto que alojan o contienen valores diferentes, y si queremos acceder al valor que tiene la carita triste, pues tenemos que utilizar la variable que empieza con B mayúscula. Bien, esto es el inicio de trabajar con variables. Luego vamos en el próximo video a trabajar con variables de tipo string, que nos van a permitir hacer cosas más dinámicas en nuestros programas PHP.